Comencemos con una historia. Les cuento una historia realmente de la historia real de la humanidad. En el siglo V antes de Cristo comenzaron las famosas guerras médicas. Las guerras médicas fueron una serie de guerras que tuvieron lugar entre el imperio medo-persa y los griegos. Fue un punto que determinó el cambio de quién era el más, el papá de los tomates en el mundo en ese momento. Los medo-persas tomaron el lugar de los babilónicos y después ellos mismos lo terminarían entregando precisamente a los griegos. Y en el siglo V, en una de tantas batallas que tuvieron lugar, resulta que los griegos lograron ganarle a los medo-persas en una batalla que era muy importante. La invasión medo-persa había llegado a las cercanías de Atenas, como a 42 kilómetros, y tuvieron que ir a pelear a una ciudad que se llamaba Maratón. Y resulta que los griegos, al final de cuentas, terminan ganando esa batalla, y era muy necesario poder enviar el mensaje a Grecia, a Atenas, para que de ahí pudiéramos establecer cuál iba a ser el siguiente paso. Así que los griegos determinan que en ese momento tienen que poder enviar un mensaje con velocidad y le dicen a alguien cuyo nombre no se conoce: a usted le corresponde. Y enviaron un mensajero. Y ese mensajero salió corriendo en cuanto ganaron la batalla y corrió aproximadamente 42 kilómetros hasta llegar a la zona de Atenas. Cuando llegó a Atenas, la leyenda lo que cuenta es que estaba tan exhausto que cuando entregó el mensaje, terminó de entregarlo y cayó exhausto y se murió. Eso dice la leyenda, y eso fue lo que dio lugar a lo que hoy en día conocemos como la maratón, porque corrió desde Maratón a Atenas, y por ende las personas hoy en día corren 40 y pico de kilómetros, según la leyenda. Lo importante de la historia es que alguien tenía un mensaje tan esencial que pensó que era digno de su propia vida, digno de correr y llevarlo con tal sentido de urgencia que estuvo dispuesto a entregarse plenamente. En el ámbito del desarrollo cristiano, el apóstol Pablo en algún momento va a citar el Antiguo Testamento y va a decir: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. En nuestro ámbito, precisamente lo que vamos a ver es cuando la iglesia es enviada como un mensajero, con un mensaje urgente que debe ir de un lugar a otro y que debe estar dispuesta a entregar todo lo que pueda hacer para llevar ese mensaje. Esa va a ser la misión que le ha sido encomendada a la iglesia, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que comencemos orando. Señor, gracias por este día que nos das. Te pido que nos des un sentido de misión como iglesia, como tus hijos, Señor, que podamos entenderla con sus diferentes aristas y poder entender lo que buscas para nosotros, pero más que eso, Señor, que podamos sentirnos comprometidos, que podamos sentirnos gozosos de ser parte de la misión que realizas en este mundo, la misión que es tuya, Señor, y que nos utilices como un vehículo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, Diego decía que vamos a estar hablando precisamente del tercer punto que usted puede ver allá, y es la misión de Dios. Cuando hablamos de la misión de Dios, quisiera enfatizar primero en la parte izquierda, y es la misión. Ya después vamos a hablar de por qué decimos que es de Dios. Entonces, en la parte que dice la misión, lo esencial aquí es que podamos tal vez entenderla dentro de un contexto general. Y es el contexto que usted puede ver en el primer punto, de Dios con un deseo, una intención clara de darse a conocer a sí mismo. Si usted lo ve en Génesis capítulo 1, capítulo 2, hay un deseo, una intención por parte del Creador de producir dos criaturas y toda una creación adicional con cual pueda entrar en contacto, con cual pueda entrar en conocimiento y revelárseles. Usted recuerda los primeros 2 capítulos de la Biblia. Para Adán y Eva, andar caminando con Dios era como andar en el parque aquí en la sabana nosotros hace 15 días. O sea, dice que Dios, el Espíritu de Dios se paseaba por el jardín junto con ellos. Y eso nos muestra que Dios fue quien así lo deseó. No fue porque Adán y Eva fueran muy cargas, sino porque Dios mismo quería mostrarse e irse revelando. Llega Génesis 3 y conocemos lo que algunos teólogos han llamado el pecado original, el primer pecado que realizan Adán y Eva, que hace que la creación completa, decaiga en un estado de corrupción y en un estado de pecado, que entonces impregna a todo lo que existe, no solo las personas, sino también a la creación misma. Y a partir de entonces ya no hay esa conexión tan directa y esa revelación tan clara como la tenían Adán y Eva en Génesis 1 y 2. Pero ya en Génesis capítulo 3, justo después del pecado, en lo que Dios está enviando las maldiciones a la serpiente, a la mujer, al hombre, deja entrever, Génesis capítulo 3, versículo 15,
que habría una esperanza y de que desde ya existía un plan acerca de cómo Dios se iba a seguir revelando, cómo lo iba a mostrar. Y es que Génesis capítulo 3, en la maldición a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre la simiente de la mujer, o sea, los hijos de los hombres, pondré enemistad entre la simiente de esta mujer que venga por esa línea de descendencia y tu descendencia. Y a final de cuentas, lo que vamos a hacer es generar entre ellos una enemistad que va a hacer que vos le mordas el talón, pero ella te va a aplastar la cabeza. Como lo han entendido muchos teólogos, es una referencia a Jesús, que vendría muchos años después, y a pesar de que sería mordido en el talón, que sería crucificado, que sería maltratado por los seres humanos, vencería plenamente y podría aplastarle la cabeza a la serpiente, con el acto que entendemos como la redención, o bueno, la obra de Jesús mismo. Así que eso se sabe desde Génesis 3. Jesús no es el plan B de Dios, sino que más bien es el desarrollo pleno de toda la intención de Dios por seguir haciendo algo base que tenemos que comprender. Dios desea revelarse. Si no lo deseara, no conoceríamos a Dios. La única forma de que ustedes y yo conozcamos que Dios existe es porque Él, que es el Todopoderoso y el Soberano, decidió que quería revelarse a nosotros. Y en medio de esto, entendemos que es una misión, porque cuando hablamos de misión, siempre hablamos de envío. Siempre hablamos de que se está enviando algo. Es el término que significa realmente misión. Y cuando hablamos de esto, entonces nosotros lo que estamos pensando es que Dios no se quedó pensando en que tenía un Génesis 3, una promesa que llegaría en unos cuantos miles de años, sino que con claridad fue enviando personas y enviando a diferentes partes del pueblo, de diferentes tipos de gente que llegaba a hacer un tema general: seguir revelando a Dios y seguir generando ese vínculo, como lo vamos a ver en la próxima sección. Y entonces envió, por ejemplo, llamó a Abraham en Génesis capítulo 12 y generó con él un pacto, y a partir de él dijo que iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, y lo movió, literalmente lo envió de donde estaba al norte de Israel, y de ahí lo trajo, bueno, incluso más, en Mesopotamia lo hizo llegar al norte de Israel y luego lo llevó a la tierra prometida. Y después de eso el pueblo terminó encontrándose en Egipto, esclavo, y de ahí llamó a otro y envió a uno llamado Moisés y lo jaló y le dijo: venga para acá, voy a contarle, usted tiene una misión, usted va a ser enviado para algo, vaya, dígale al pueblo lo siguiente. Y viene una nueva revelación, y el pueblo sale de Egipto eventualmente y logra llegar a la tierra prometida después de dar muchas vueltas. Y cuando llega ese momento, Dios enviaba a personas que se llamaban jueces, y los jueces gobernaban de cierta forma al pueblo, a veces mejor, a veces peor, pero en general hacían algo específico, y era recordarles acerca de Dios, revelarles acerca de Dios. Y ahí tuvimos a Sansón, tuvimos a Gedeón, tuvimos a muchos otros. Y esto fue una parte cuando el pueblo de Israel dijo: bueno, pero queremos un rey. Y entonces después de eso, a través incluso del mismo rey, algunos reyes buenos se acompañaban de profetas que llegaban y contaban acerca de Dios y traían más revelación que Dios les daba acerca de lo que Él era y cómo quería que como su pueblo se fueran desarrollando. Y esos profetas nos hablaban una y otra vez acerca de eso que se había dicho en Génesis 3, que iba a venir alguno, que iba a venir uno más. A David, el rey David, le dijeron: de tu descendencia vendrá uno cuya reino nunca acabará. Y los profetas fueron llegando, y fueron tiempos difíciles para los israelitas, pero siempre el pueblo de Israel estuvo creado y desarrollado con una misión específica. Iba a ser luz para las naciones eventualmente, cuando llegara aquel que se había suponido que habría de llegar. Y al final de cuentas, el envío máximo de Dios, la misión manifestada por parte de Dios en su forma máxima, es Jesús mismo. Él es la manifestación máxima de Dios diciendo: yo, que había enviado a profetas, a reyes, a algunos escogidos, a algunos que hablaran por mí para revelarme, ahora les voy a enviar a mi Hijo, como dice Hebreos capítulo 1. Y entonces Jesús realmente sale enviado, es enviado a nosotros para llevar a cabo la manifestación plena de Dios, el darse a conocer a sí mismo, pero también tiene esa misión, tiene ese encargo que era salvarnos a través del Hijo, salvarnos a través de sí mismo. Y ese es el contenido de la misión. Como Dios entendía que se había roto esa relación plena entre nosotros a partir del pecado original en Génesis 3, entonces era necesario esa salvación, esa redención, que es lo que realiza el Hijo. Y el Hijo, veámoslo en Juan 3,
un versículo muy famoso del 16 al 18, que todo el mundo lo conoce, pero a veces nos quedamos solo en el versículo 16 y nos falta entender un poquito los versículos 17 y 18. Voy a leer el 16 solo para contexto. Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Lo que está diciendo los versículos 17 y 18 es: no había necesidad de condenar al mundo porque ya estaba en ese estado. Lo que había necesidad era de salvar al mundo. Y por ende, entonces, Dios no envía al mundo al Hijo con la misión de condenar, que sería como llover sobre mojado, sino que lo envía con la misión de salvar. Y este es el plan general que se cumple en Jesús. Como desde Génesis 3, pasando por toda la historia del pueblo, de la parte previa al pueblo de Israel, y luego el pueblo de Israel, llegamos hasta la culminación máxima que es en Jesús. Y esto es el Antiguo Testamento contado en 2 patadas, llegando hasta los evangelios en el Nuevo Testamento. Así que entendamos que en el contexto de que Dios quiere revelarse, envía a personas, y siempre ha enviado con la revelación máxima de su Hijo. Y esto no va a cambiar. La iglesia va a estar bajo este mismo esquema. Es la revelación que Dios quiere llevar a cabo sucediendo a través de un envío. Y la iglesia como hoy entonces somos como el mensajero de maratón, somos mensajeros o embajadores que tienen el encargo de llevar ese envío. Ahora, cuando hablamos de la misión, entendemos el concepto y entendemos el contexto, pero por mucho tiempo, al final del siglo XIX, comenzó a darse un cambio en la perspectiva respecto de la misión. Comenzamos a creer que era la misión de la iglesia. Entonces, por unas grandes décadas, y no hasta siglos, en la historia de la iglesia cristiana, incluso post-reforma, comenzamos a pensar que la iglesia era la encargada de llevar la misión plenamente y que era su propia misión. Y eso generó algunos problemas, entre ellos, por supuesto, que se volvió a centrar en los seres humanos del mensaje y no en Dios. La fuente se había viciado. De dónde procedía el mensaje y de quién era el último encargado, el último que intencionaba la misión, se había modificado. Entonces, a mediados del siglo XX, de manera aproximada, comenzó a moverse bajo el lema de Missio Dei, la misión de Dios, un movimiento reformista acerca de la forma en la que entendemos las misiones. Y lo que quería representar sobre todas las cosas es que la misión no es la misión de la iglesia, sino que es la misión de Dios a través de la iglesia. Y esto lo vemos, porque lo podemos entender a partir de que en esta serie de versículos que usted puede notar ahí, todos tienen una idea básica. Hay una idea que está detrás de todos estos versículos en Génesis 17, Éxodo 6, y va avanzando desde el Antiguo Testamento, los reyes, los profetas y el Nuevo Testamento, e incluso hasta momentos todavía no cumplidos en el Apocalipsis, que la idea general es Dios diciendo: vean esto que estoy haciendo, vean esto que va a pasar, esto es porque voy a escoger un grupo de gente. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y véanlo, les voy a dar un corazón de carne, Ezequiel 36, no un corazón de carne. Y esa gente será mi pueblo y yo seré su Dios. Y Jeremías 31, pondré mis leyes en sus corazones, escribiré mis preceptos en sus mentes para que no los olviden. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Apocalipsis 21, cerrando la Biblia, temas que todavía no han pasado, ellos van a ser el pueblo de Dios y Él es su Dios. Así que esta idea, lo que nos permite comprender a lo largo de la Biblia, de etapa a etapa, es que la misión de revelarse y la misión de enviar personas para que manifieste lo que debe ser revelado de Dios es una intención de Dios. Es la fuente, el origen de ese movimiento, la causa que lo genera es Dios mismo, no nosotros. Y eso en primer lugar nos tiene que dar una sensación de alegría y una sensación como de alivio. Porque eso significa que entonces incluso en los peores momentos de la historia, Dios se encarga de movilizar a la gente y movilizar su mensaje para que llegue. Si usted no lo cree, un poquito de historia de la iglesia nos puede ayudar a recordarlo. Tiempos
durísimos y oscurísimos en el siglo 7, siglo 8 después de Cristo, cuando se había viciado el contenido del Evangelio, cuando lo que se estaba predicando había dejado de tener mucho contenido de lo que Jesús había mencionado, y nos habíamos llenado de tradiciones y rituales y demás, y aún así la iglesia avanzó. Y hasta hoy nos llegó el mensaje de Cristo, y nos han llegado preservados los textos bíblicos en un altísimo porcentaje, más que cualquier otro texto en toda la historia. Entonces, nos tiene que quitar un peso, porque no somos nosotros la gasolina que está llevando a este carro. La gasolina es Dios mismo, y nosotros somos solamente ese armatoste de chasis que tiene la posibilidad de irlo llevando. Y cuán hermosas son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas, decía Pablo citando a Isaías. Así que lo que vamos a ver en la siguiente parte, vamos a hablar un poco acerca de temas prácticos. Y usualmente cuando hablamos de visiones y temas prácticos, lo que suele suceder es culpa, ay, yo no estoy haciendo eso, ya me tengo que ir para África, seguro ya vamos a cerrar Nexo, y sensaciones de ideas de que no estamos realmente haciendo la misión de Dios. Pero recuerde que incluso en los siglos más oscuros, Dios siempre se ha encargado de llevar su mensaje a lo largo de la historia. Cuando hubo persecución, se encargó de llevarlo. Cuando cesó la persecución y vinieron los romanos y adoptaron el cristianismo, también se encargó. Y cuando se estaba apagando la luz del evangelio, levantó reformadores que volvieron a traer el evangelio y la Biblia y pusieron sobre la mesa. Así que no nos preocupemos porque Dios vaya a lograr sus fines, porque Él lo que se propone lo cumple. Más bien sintamos gozosos de que podemos formar parte de la misión de Dios en este siglo, así como comunidad pequeña o grande que seamos. La intención entonces es que si la misión es de Dios, ¿cuál es el rol de la iglesia? O sea, ¿por qué existe la iglesia? La misión de Dios es a través de la iglesia. Y si usted vio el podcast de la semana pasada, decíamos esta representación de que, ¿qué cree usted que sea más bonito o más impresionante? ¿Creería usted que se aparezca aquí un monstruo verde de 5 patas y les digan un lenguaje que ustedes no comprenden hasta el momento, pero que lo logran entender en ese momento, que Dios es grande y que Jesucristo ha venido al mundo? Eso versus yo aquí parado. ¿Cuál cree usted que sea más impresionante de las dos cosas? Yo diría que por mucho el monstruo verde. Aquí no hay mayor tema de qué sorprenderse. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios escogió que sean seres humanos comunes y corrientes los que sean enviados a llevar el mensaje, en vez de nada más manifestarlo en las nubes? Estoy seguro de que si manifestara con pintura roja en las nubes o en el cielo, yo aquí estoy, Cristo es verdadero, crean en Él, todo el mundo diría, bueno, por lo menos pongamos atención. O sea, saldrían las noticias, la gente por lo menos le tomaría un poquito más de atención que lo que le toma ahora, que cuando estamos nosotros predicando y llevando la palabra y la gente dice, a mí eso que ya se pasó, ya no tiene sentido. ¿Por qué Dios llevó la misión a través de la iglesia? Bueno, Él tendrá sus razones. Podríamos especular algunas. Podríamos especular que quiere trabajar en nosotros. Podríamos especular que es la forma que le parece que sea más efectiva. Tal vez Él sabe que las pinturas rojas en el cielo no iban a funcionar, la gente iba a ser escéptica. No sabemos plenamente. Pero sí podemos saber que Dios le encargó a la iglesia el llevar el mensaje. Se lo entregó en un sobre de FedEx o de DHL o de cualquiera de estos y le dijo, llévelo para allá, y corra y llévelo donde pueda. Y esto es parte de lo que tenemos que entender, cómo la iglesia es encargada, es comisionada para llevar. Y para esto quisiera dar unas breves referencias a este momento en la historia bíblica, que es cuando Jesús ya ha muerto, ya ha sido crucificado, ya resucitó y está con sus discípulos y les está dejando el encargo con la autoridad plena. En Mateo 28, versículo 18 va a decirles que Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. En esta misma línea veamos Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús se aparece con sus discípulos, se les había manifestado varias veces para comprobar que Él estaba vivo, que era en serio, que había resucitado. Y ellos le preguntaron, Señor,
¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús les responde: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Igual en Juan capítulo 20 estaban todos metidos en un cuarto así, cerrado, puertas cerradas, y Jesús se les apareció en el centro con todas las puertas cerradas. Todos lo volvieron a ver y Jesús sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Juan 20, Hechos 1, Mateo 28. Jesús, habiendo terminado su ministerio y culminado su obra, realiza una acción: comisionarlos, enviarlos, entregarles el paquete y decir: van ustedes. Ya había prometido una cosa esencial: que no los iba a dejar solos, que vendría a ellos por medio de lo que hoy entendemos que es el Espíritu Santo. O sea, no iba a ser una misión de vaya, corra y lleve ese mensaje de maratón a Atenas. Es: yo voy con ustedes llevando ese mensaje, pero vayamos llevando ese mensaje. Y esto entonces nos revela que hay una clara intención de llevar el mensaje a través de la iglesia. William Taylor fue un misionero que se conoce como el padre de las misiones actuales, y en algún momento luchó con que la Sociedad Bautista de Londres tenía la idea de que si Dios hubiera querido salvar a la gente de países no alcanzados, gente que nunca había escuchado el Evangelio, Dios ya lo hubiera hecho. Esa era la frase de la Sociedad Bautista. Cuando él llevaba su intención de ir hacia el este, desde Londres hacia el este, hacia los terrenos no tan conocidos, recibió la respuesta de: si Dios hubiera querido que esa gente fuera salva, ya sería salva. Y hubo una gran oposición porque tuvo que mostrarles claramente que Dios tiene la intención de que las personas lo conozcan, tiene la intención de revelarse, pero lo hace a través de la iglesia, principalmente. Nos lleva a nosotros a llevar ese mensaje. Y eso es el contenido básico de la misión y el encargo que tiene la iglesia. No por nada el versículo que vimos anteriormente, ya me pasé, se llamaba la Gran Comisión. Es el gran mandato que nos deja. Ya vimos el contexto de la misión, Dios queriendo revelarse. Vimos el contenido de cómo Dios fue manifestándose y cómo quería salvarnos porque entendía que nos habíamos separado de Él. Y vimos también la progresión de etapa a etapa de la Biblia, de que esto se trataba de una manifestación, de una intención de Dios, que a su vez le da un encargo a la iglesia para continuar con ese proceso de seguir llevando el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos entonces? En medio de pagar la caja y pagar renta y verme con mi mamá que está enferma y llevar a tal persona al hospital San Juan y poder... ¿Cómo llevamos la misión de Dios como iglesia? ¿Cómo la llevamos a cabo en la práctica? Porque hay que hacer muchas cosas, hay que hacer código para el software que me están pidiendo, y hay que hacer el diseño gráfico que me pidieron, y hay que atender a esta gente en el aeropuerto, y hay que tejer, ¿verdad?, coser esta ropa, porque tenemos un pedido muy grande y tenemos un evento sábado en la noche. ¿Cómo en medio del día a día de los trabajos que tenemos como iglesia llevamos a cabo la misión de Dios? Y aquí es esencial que podamos identificar cuáles son nuestros círculos de influencia, cuáles son espacios donde tenemos influencia e injerencia sobre las personas. Eso va a ser esencial para que podamos nosotros determinar cómo la iglesia puede llevar a cabo la misión de manera plena. El primer círculo del cual quisiéramos hablar en la práctica es la familia. La familia es el primer lugar donde usted y cada uno de nosotros debe llevar a cabo la misión de Dios. Y este es el primero que hace que la gente se acomode en sus asientos. Como que se acomoda un poquito la espalda, porque ya es el más complejo. Es el espacio donde las relaciones son lo más largas, literalmente toda la vida tengo de tener familia. Y entonces ya yo no quiero meterme en esas broncas, porque cuando lo comentamos y yo traigo ese tema, entonces ya se pone incómodo y tengo que seguir viviendo con esa persona, o tengo que seguir yendo los domingos a saludarla, a mi suegra o al suegro o lo que sea. Y la familia entonces es un elemento complejo, pero sí tenemos que partir de que si tenemos nuestra propia familia, si hemos ya creado una familia nueva,
través del matrimonio, llegaron los hijos. Ese es su primer campo de misión. Aquí creemos en ayudar a esa misión por medio de Nexo Play, por eso algunos de sus niños están aquí, pero la misión no la asume la iglesia, no la asume Nexo. Nexo Play es un apoyo, pero por eso mismo hacemos unas tarjetitas para que usted se las lleve, bueno, sus niños se las lleven, y durante la semana usted se encargue de conversar con ellos, porque la intención es que podamos irles enseñando a nuestros hijos el camino hacia Jesús a través del proceso, de manera intencional, no hacer un outsourcing de la misión de la iglesia. Me corresponde a mí, pero la verdad es que yo estoy muy ocupado porque hay que pagar las facturas, entonces voy a contratar a un tercero que lleve a cabo el tema. Esa no es la intención, y por eso no tenemos allá clases que inician y acaban y no hay nada más que usted se lleve, sino que la intención es que usted pueda llevarse a su niño con un contenido que casualmente, además, bueno, no casualmente, bastante intencionalmente, calza con lo que estamos viendo aquí. Entonces, para eso buscamos esa dualidad. ¿Cómo llevar la misión en la familia? Con mucho cuidado. Porque la familia es un espacio complejo. La familia es un espacio de relaciones íntimas. Pero sin lugar a dudas, nos corresponde como cristianos, la familia, evangelizar. Y el principal tema ahí es un tema de integridad. Porque la familia nos ve todo el día. Es que usted se levante, su papá vio cómo se levantó. Es que usted, ¿verdad?, sale en la noche y dependiendo de cómo haya llegado, su esposa vio cómo llegó. Tal vez usted se pasó ahí de felicidad con sus amigos, tomando unos traguitos y ya su esposa lo vio. Entonces, o a la inversa, su esposo la escucha hablar y comerse viva a estas personas y luego llegar el domingo a decir que no hay que hablar mal porque la lengua mata. Entonces es un espacio de altísima integridad y eso lo hace muy complejo. Porque nos quita el ponernos la máscara, porque entre familia hay muy poca máscara. Toda se quita, toda se va. Así que tenemos como iglesia que poder vivir inicialmente en integridad para poder ser luz y ser un testimonio real en la familia. El testimonio es punto clave dentro de la familia. Y también, por supuesto, en los espacios que haya, el comentar acerca de temas importantes como el Evangelio. Y por eso, una vez más, comenzamos nuestras reuniones presenciales con el Evangelio, para que todos estemos equipados para poder en 3 patadas decir 3 o 4 puntos esenciales. Es que usted cree, mi tata, o usted cree, mi hermanillo, que usted está bien con Dios porque usted es muy bueno, pero es que esa no es la realidad. Mira que nadie está bien con Dios, todos requerimos de un Salvador. ¿Cómo? Y eso puede propiciar, pero eso tiene que ser rápido porque no siempre hay tanto espacio para conversar en familia. Le voy a dar 15 segundos para que usted evalúe cómo está llevando a cabo la misión, usted como iglesia, la misión de Dios en su propia familia. Segundo punto, segundo círculo de influencia, y aquí trate de ser lo más abierto posible, es el colegio, universidad, trabajo. Puse los 3 en una sola burbuja porque son como etapas de vida que se van sucediendo una a la otra. Acá creo que solo Mati y Lucy estarán en el colegio. Creo que sí. Bueno, y Miranda. Después de eso, en la universidad estaremos, o están unos cuantos también, ¿verdad? Y aquí más, tal vez unos 10, puede ser, máximo, que estén en la universidad. Y luego pasamos los que ya nos toca el 8 a 5 o 9 a 6 del trabajo de lunes a viernes o lunes a sábado. De cierta forma, cumplen una misma característica, es donde usted pasa la mayor parte de su vida. O sea, porque el único otro rato de su vida despierto, el único otro rato que usted pasa así, la cantidad de horas, es durmiendo en la casa. Pero así, despierto con los ojos abiertos, o en el cole, o en la U, o en el trabajo. Y es entonces un espacio de misión pura. Pero no siempre somos tan conscientes de eso. Es más, usualmente no somos conscientes. Yo sé que yo en el colegio no tenía ni idea de que estaban teniendo un campo fértil para hacer misión. Así que los pocos que son colegiales aquí pueden retomar la idea o recordar que están en el colegio puestos ahí como enviados por Dios a llevar un mensaje. Y en el colegio lo principal es el testimonio.
porque es una etapa convulsa de hormonas, de fiestas, de inicio de licor, de inicio de drogas, y es muy compleja. Entonces, el testimonio que podamos presentar, pero también el cómo poder ser intencional con las amistades que generamos en el colegio. Ahora todo el mundo aquí está pensando, no, al colegio yo lo pensé hace rato, este muchacho de qué está hablando. Bueno, la universidad también. La universidad es terreno, pero fértil. Y eso es súper difícil por lo siguiente, que la universidad es un tiempo duro. Hay que estudiar mucho, hay que llevar muchos cursos, hay que llevar muchas clases. Y uno cree que no le va a dar chance de salir con todos los proyectos y trabajos. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo hago yo en medio del proyecto de generales y luego las cálculo 1 y cálculo 2 que tengo que llevar y también este otro brete y ir a la calle de la amargura? O no ir a la calle de la amargura, mejor. ¿Cómo hace usted para llevar el mensaje de Cristo ahí? Ahí es muy probable que lo que tenga que aplicar es el principio que debe generarse en los tres. Ya casi lo mencioné, es un principio tan bíblico y tan Jesús como cualquier otro. El trabajo es un 8 a 5 o un 9 a 6, pero aquí, bueno, en algunos otros casos es como 2 de la mañana, pero depende de su tipo de trabajo. Depende de su tipo de trabajo. Pero todos estamos con trabajo. O sea, es que o sea, no le pagan para que evangelice. A nadie de nosotros nos paga para que llevemos así la Biblia y ahora hagamos un estudio bíblico después de almuerzo. Bueno, a mí no me pagan por eso. Si usted sí, lo felicito, pero a mí no. Me pagan por hacer lo que tengo que hacer. Y es posible que el principio que apliquemos acá sea uno de los principios más Jesús que encontremos en la Biblia. Se llama el principio de la encarnación. El principio de la encarnación es la idea básica de que Dios se hizo carne. Pero no se hizo carne solo para ver cómo era, sino que se hizo semejante a los demás. Se hizo como aquellas personas que iba a toparse, que iba a encontrar. Entonces logró conectar con ellos, porque era un ser humano como cualquier otro. Si Jesús hubiera venido como un bicho de 4 patas y con ojos enormes, o sin ojos, o respirando por la nuca, muy probablemente la historia sería muy diferente. Pero Jesús vino así, tal vez menos feo, pero sí, con barba seguro, pelo negro, ni narizón, porque nació en esa parte del mundo, ¿verdad? El principio de la encarnación es lo que Pablo establece luego en 1 Corintios 9, que dice: yo soy libre de todo mundo, pero por decisión propia a los judíos yo me les hago como que yo fuera un judío para ganar a los judíos. A los no judíos yo me les hago como que yo fuera un no judío para ganar a los no judíos, a los gentiles, a todos estos grupos, a la gente que trabaja conmigo. Yo entiendo de qué cosas les interesa hablar y puedo hablar con ellos de esos temas. Sé que les gustan los deportes, entonces sé de deporte y puedo sentarme con ellos y establecer relación. Me encarno en la cultura, me encarno en cómo es esa gente, para poder llevar el mensaje en el momento correspondiente. No necesariamente aplico un bibliazo y le pego a todo el mundo cuando llego. Eso no es la más efectiva de las formas de llevar el evangelio. La que sí es muy efectiva es: me convierto en uno de ellos sin ser uno de ellos. Y esa es la parte más difícil de balancear. Pablo nunca dijo, y Jesús nunca lo hizo, voy a hacer exactamente como esta cultura. Entonces usted no veía a Jesús haciendo las cosas que todos los judíos hicieron, ni a Pablo, que 3 capítulos antes estaba pegando una repasada de todo lo que importa acerca de la moralidad sexual. Jamás 3 capítulos después va a estar diciendo: yo, ustedes me dicen como ustedes, entonces yo también participé en esas vainas. No hay lógica y no habría coherencia en el mismo texto. Pablo lo que está diciendo es: yo entiendo cómo se comporta esta gente e intencionalmente me involucro ahí, manteniendo aquellas cosas que no son negociables para mí. Ese es el punto. Pero la universidad, entonces yo tuve la dicha y la desdicha de ir a la UCR, que es gran lugar para aprender, muy mal lugar para hacer amigos, porque de ahí salen todo tipo de ideas y pensamientos y cosas. Entonces es un lugar duro y tenso y oscuro, y me tomó unos años en la vida darme cuenta de que yo estaba ahí en misión. ¿Cuál es una forma en la Universidad de Costa Rica de poder hacer misión?
meterse en la asociación de estudiantes, no como presidente, sino ir a meterse ahí, sentarse y escuchar de qué hablan. Y tener un poco de paciencia, que no se le destruyan los oídos, y luego hacer un par de comentarios cuando corresponda. Es que yo creo esto diferente, ustedes no creen esto. Y sobre todo el método jesucrístico por excelencia: preguntas. Ese era el método jesucrístico por excelencia. Digamos que se lo copió a Sócrates, o Sócrates se lo copió a Jesús, ya veremos. Pero al final de cuentas, las preguntas son una gran forma de abrir una puerta sin meter un bibliazo, sin llegar abriendo la puerta con la espada, sino que usted nada más abre la puerta y a partir de ahí escucha. Y alguna vez les recuerdo gente o espacios de llegar ahí y preguntar: ¿y ustedes qué creen acerca de la identidad? ¿Cómo construimos nosotros la identidad? Estábamos dando la serie de identidad en la iglesia donde nos congregábamos. Serie de preguntas. Y la gente: ¿y qué opinan de la relación con su papá? ¿Ustedes creen que la figura paterna es importante? Mira, sí, tal otra. Es que en mi caso, mi papá tal cosa. Ah, sí, verás que no sé qué. Yo parcialmente lo usaba como conejillo de indias para las enseñanzas, pero también estaba haciendo la misión de Dios. Plenamente, estaba de una forma u otra llevándola a cabo. Pero me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso. Muchos años desperdiciados de Google, simplemente hacer bretes, ir a comer a Subway o a cualquier otra marca, para no hacer publicidad, y luego regresar, más clases, porque nos metemos en eso. Entonces, si no tomamos conciencia de la gran oportunidad que estamos teniendo, cuando nos demos cuenta va a ser muy tarde. Y pasé 6 años en ese trabajo y la gente ni siquiera sabe que yo soy cristiano, porque nunca hice vínculo, nunca me encarné, nunca generé conversación, nunca hice preguntas para ver qué pensaba la gente. Si a veces nos da miedo preguntar: May, ¿vos qué crees? ¿Qué crees? Así como de la vida, o sea, ¿cuál es tu forma de vivir? ¿Okay? La gente espera esas preguntas más que: ¿cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Cuándo? ¿Ese partido? Sí, ganamos, vivos, aprisa. Debemos ser gente que haga preguntas más interesantes, que tenga la posibilidad de decir: yo voy a preguntar por tal cosa, y que entonces podamos tener conversaciones chivas. Eso lo hacemos si nos encarnamos. La encarnación es la que nos permite comprender con la intencionalidad de Dios que se nos ha dado un encargo que debemos llevar a donde estamos, a ese mismo lugar, donde trabajo, donde voy al colegio, donde voy a la universidad. Y finalmente también la iglesia es un espacio donde tenemos que tener cultura misional. Lamentablemente es dable decir que la iglesia en el siglo XXI se ha encerrado en paredes y ya no tiene cultura. E incluso cuando tiene personas que vienen adentro de las paredes, no las alcanza. O sea, no tenemos contacto con las personas que están, incluso que sí aceptaron venir dentro de las paredes. Recuerde que no toda persona que pone un pie en un espacio, en un recinto cristiano, es un hijo de Dios. Hay una gran cantidad de no creyentes en las iglesias o en los edificios eclesiales. Así que debemos tener como congregación cultura misional. ¿Qué quiere decir cultura misional? Que yo ubico personas a las cuales no conozco y me encargo de conocerlas y de saber quiénes son. Tal vez esa persona trajo hoy un amigo, un no creyente, y entonces los alcanzamos como congregación. No los alcanzamos desde el man que tiene el micrófono, desde voy a dejar que el que predique, si predicó del evangelio, qué bueno, y si no, y la próxima tal vez, y 3 semanas sobre el Pentateuco. No, 3 semanas en que vino, lo traje, no escuchó, vino, lo traje, no escuchó, vino, lo traje, porque le delegamos de nuevo en outsourcing al pastor o al que predica. Y la iglesia no asume su propia responsabilidad de acercarse y llevar el mensaje a las personas, incluso las que vienen adentro de las 4 paredes que se reúnen. Esa tiene que ser una de las principales características de Nexo, de la comunidad Nexo, que tenemos una cultura misional, que estamos pensando en el evangelio constantemente, en las buenas nuevas, en las noticias de paz. No venimos solamente a ver qué pasa hoy, sino que estamos activamente sentados desde esa silla siendo parte de la comunidad. No son los que organizan la reunión, no es Luis y Lucía que nos ayudan con el sonido,
los encargados de la misión. Porque si usted vio los textos, nunca hubo una separación en quiénes son los encargados de la misión. Los que se visten de azul, esos son los encargados y el resto solo vamos y escuchamos. La misión es completa, es de la iglesia. Así como en la primera semana decíamos que todos somos iglesia, los que hemos nacido de nuevo, esa camisa que le ponen viene con un encargo también. No es solamente, qué bonita camisa, me la voy a poner, pero no voy a jugar fútbol de acuerdo con como corresponde con esta camisa que me acaban de dar. Así que apropiarnos de la misión para poder compartir el evangelio y formar discípulos que crezcan y sirvan juntos, influyendo en su familia y su comunidad. Ahí están las bolitas. Lo hacemos como iglesia, en nuestras familias, en nuestros círculos de influencia. Pero lo hacemos todos. No importa la edad, no importa si somos los jóvenes, no importa si somos los mayores, no importa el sexo, no importa qué tanto tiempo tenemos de venir acá. Hay también un cierto desarrollo en la iglesia reciente que ha dado por cumplida la misión a nivel global o por irrelevante versus la misión local. Entonces se escucha la frase: es que yo creo que aquí hay mucha gente perdida, entonces no deberíamos ir a aquellos lugares donde el evangelio no se predica o donde es difícil predicar. Porque la verdad es que aquí también hay mucho que hacer. Entonces, ¿para qué vamos a gastar recursos, ir tan lejos? Yo la verdad no creo que sea necesario ir a África o a esos lugares. No, aquí la verdad es que aquí está la misión de Dios. Y eso nos lleva a hablar de misiones transculturales. La misión transcultural se define como aquella en la que una persona, hija de Dios, un creyente, decide ir físicamente, bueno, en esos tiempos digamos que también virtualmente, pero usualmente de manera física, a un lugar que es diferente de su cultura. Rompe la brecha cultural y decide ir a ese lugar a llevar el evangelio. Esa es la definición de misiones transculturales. Y lo que por algún momento fue un movimiento drástico y muy fuerte por parte de la iglesia, se ha apaciguado con la idea de que solo debemos hacer misión acá, o más bien de que cada quien que lo haga en su lugar de pertenencia, y a partir de ahí todo el mundo se va a alcanzar. Y esa idea, es bastante problemática, porque cuando el apóstol Juan en Apocalipsis 7 ve las personas que están adorando a Dios, los santos que estaban de blanco, los ve ahí, dice que ve gente de toda lengua y nación. No solamente los ticos, que fueron alcanzados por los ticos y ya, sino que había gente de toda lengua y nación adorando a Dios. Cuando Jesús dice que tiene toda la autoridad, los envía a todas las naciones. Y cuando les dice que van a recibir poder, en Hechos 1, les dice Jerusalén, que es donde estamos parados, o bueno, donde vamos a estar, Judea, que era como la provincita, donde estaba Jerusalén, Samaria, que era como correrse de aquí a la abuela, y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y no solo lo buscó, sino que lo generó. Vino una persecución tan fuerte en Jerusalén que fueron corriendo a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que no podemos creer que con hacer la misión aquí estamos bien. Usted dice, pero bueno, ¿cuál hago? ¿Me quedo aquí parado o me voy para África? ¿O me quedo aquí parado o me voy? ¿Cuál de las dos? ¿Debemos hacer misiones locales o debemos hacer misiones transculturales? Y la respuesta es sí. ¿Pero cuál? ¿Local o transcultural? Sí. ¿Pero la local aquí o la transcultural? Sí. Si usted está aquí y puede hacer en este momento de su vida la misión local acá, hágala, pero apoye la transcultural. Con oración, con vínculo con las personas que están allá y con su dinero. Apoye con su dinero a las personas que han levantado la mano y dicho, como Isaías, heme aquí, yo voy. Yo sí me levanto y yo voy. ¿Lo hace mejor que la misión local en Sabana Norte? No, es complementaria, es diferente, pero es necesaria plenamente. Para nosotros como congregación es un anhelo y un gusto pronto poder apoyar misión transcultural. Ya apoyamos la misión local, lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Apoyamos una congregación en Bejuco, la parte playera.
Y es nuestro deseo poder apoyar a algún misionero que esté transculturalmente realizando la obra. Probablemente lo hagamos muy pronto, Dios primero. Y ojalá llegue el día en que alguien de aquí, de este grupo sentado, levante la mano y diga: nosotros vamos a ir a tal lugar y tenemos este esquema. Y como congregación los apoyemos económicamente, y los apoyemos en oración, y los apoyemos en logística, y los apoyemos en... Pero eso requiere que tengamos idea de misión global. ¿Sabe por qué hay misiones transculturales? Porque ahí no hay lugares en el mundo donde no hay adoración a Dios. Y por eso existe la misión transcultural. Porque no existe adoración a Dios en ese lugar. Y Dios quiere ser adorado en todo el mundo. No solo donde ya llegó el cristianismo acá. Así que le voy a dar nuevamente 20 segundos para que usted analice respecto de sí mismo cómo está apoyando la misión transcultural. Punto final es participar de la misión. De la manera en la que lo hagamos no debe ser un peso, no debe ser lo que nos cargue, no es algo con lo que usted sale latigado de aquí pensando que qué mal, que es un gozo. Es poder escoger personas con las cuales somos compinches, somos amigos y llevamos a cabo la misión en conjunto. Es poder participar de eso en el trabajo, en mi espacio de influencia, en la familia, poder sentir la alegría de poder estar llevando el mensaje en los diferentes lugares. No tenemos que sentir que la misión es: hoy me pusieron una carga enorme y me voy súper cargado porque estoy haciendo todo mal, o porque tengo 1.000.000 de cosas que hacer y se me está complicando con las que ya estaba haciendo. Es parte de lo que hacemos, es intencionalidad mientras hacemos lo que hacemos. Mientras hacemos las cuentas que corresponda para la empresa, hacemos también la misión. Mientras hablamos con los hijos, hacemos misión con los hijos. Mientras vamos a la universidad, buscamos espacios, ahí estoy comiendo en las horas generales y hago misión mientras tanto. Pero lo que sí requiere es intencionalidad. No requiere necesariamente que hoy usted agarre todas sus cosas, las empaque y se vaya. O que usted hoy saque el 20% de su salario y comience a darlo de una vez en esto. No necesariamente. Si lo quiere hacer, pues qué bien. Lo que sí requiere es intencionalidad para que lo que ya estamos haciendo lo hagamos con idea de misión, con cultura de misión. Así que hoy en la tarde, si tiene chance, piense como en globitos. Así piensa en mi cabeza al menos, como en circulitos, de cuáles son sus ámbitos de vida, cuáles son sus círculos, cuáles son sus espacios. Y piense un poquito cómo puede hacer misión ahí, si la está haciendo o no la está haciendo. A final de cuentas, como les digo, es un gran gozo que nos ha sido encomendado. Y quisiera cerrar con un pasaje de 2 Corintios 5. Pablo está hablando de que la gente que está en Cristo es nueva criatura y termina con algo lindísimo que me parece que resume todo lo que vimos hoy. Resume la idea de que esto es el plan de Dios. Dios es la gasolina que mueve esto y nosotros somos el vehículo, pero que se nos ha entregado esa posibilidad. Dice 2 Corintios 5, 18, después de hablar de que somos nuevas criaturas en Cristo: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Esta parte es la que más me gusta. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, diciendo, abro comillas, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que pudimos hablar de misión, que nuestra congregación y nuestras vidas, Señor, sean cargadas por el Evangelio, llevadas por la misión e intencionadas, Señor, por ti mismo, Señor Jesús. Porque podamos mostrarte y llevarte en medio de las dificultades de la vida y el ajetreo diario, podamos tener intención y cultura de misión.
ahí donde estamos hoy, Señor. Si nos querés mover, movernos y llevarnos a donde corresponda. Si nos querés dejar aquí, danos intencionalidad para llevar acá tu misión y apoyar a aquellos a quienes se están moviendo, Señor, de manera simultánea. Danos esa posibilidad, Señor. Permitirnos el gozo de ser parte de la misión. Te damos gracias por el tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.